Cada oración que has susurrado, cada momento en el que suplicaste ayuda, cada vez que miraste al cielo preguntándote si alguien te escuchaba, siempre estabas hablándole a algo. Pero según Edgar Cayce, no era lo que pensabas. No era un anciano en un trono. No era un juez anotando tus pecados. Ni siquiera era un ser separado observándote desde arriba y decidiendo si merecías misericordia o castigo. Lo que Cayce descubrió en sus 14,000 lecturas destruyó cada lección de catecismo, cada doctrina religiosa y cada imagen cómoda que la humanidad había inventado para volver lo infinito manejable. Y cuando entiendas lo que él realmente vio, lo que Dios realmente es, la oración cambia, la vida cambia, todo cambia. Porque la verdad es más simple y más abrumadora que todo lo que las religiones se atrevieron a decirte. Dios no te está observando. Dios no te está juzgando. Dios ni siquiera está separado de ti. Y esto no es blasfemia moderna. No es rebeldía espiritual. Es lo que Cayce, un devoto maestro de escuela dominical, descubrió cuando su conciencia tocó la fuente de toda conciencia, cuando hizo la pregunta definitiva y recibió una respuesta que lo hizo llorar. No de miedo, sino de reconocimiento. Has buscado a Dios en templos, en libros, en el cielo. Pero Cayce encontró a Dios en el último lugar donde la religión te dijo que buscaras. Ese lugar que cambia todo cuando realmente lo entiendes, y hoy tú lo vas a entender. Cayce no quería descubrir lo que descubrió. Era un cristiano tradicional. Enseñaba en la escuela dominical. Leía la Biblia todos los días. Creía lo que le habían enseñado. Dios era el Padre, separado, arriba, mirando, juzgando. Pero en trance tras trance, tocando los registros akáshicos, accediendo a la conciencia universal, algo distinto emergió. Algo que al principio lo aterrorizó porque contradecía absolutamente todo lo que creía saber. Dios, la fuente revelada a través de Cayce, no es un ser. Dios es el ser mismo. No es una conciencia, es la conciencia misma. No es un creador separado de su creación. Es la fuerza creadora que se convierte en creación. Cayce luchó con esto. ¿Cómo podía Dios no ser un ser separado? ¿Cómo podía el Padre del que Cristo hablaba no ser una personalidad, una entidad distinta a quien uno pudiera rezar, pedir, complacer o desagradar? La respuesta llegó en la lectura 922:7. Dios es la fuerza vital que anima cada átomo, la conciencia que experimenta a través de cada alma, el amor que conecta todas las cosas. No encuentras a Dios mirando hacia arriba, lo encuentras mirando hacia adentro, porque ahí es donde Dios se experimenta a sí mismo a través de ti. Piensa en lo que esto significa. Piensa de verdad. Cada momento de tu existencia, Dios no te está observando. Dios te está experimentando. Tu conciencia no está separada de la conciencia divina. Es conciencia divina enfocada a través del lente de tu experiencia individual. Una mujer le preguntó a Cayce, si Dios no está separado, ¿a quién le rezo? Su respuesta le cambió la vida. Le rezas a tu naturaleza más elevada, al Dios que tú eres bajo la ilusión de separación. La oración no es una petición a otro, es una alineación con lo que realmente eres. Cayce usó una metáfora para hacer comprensible esta verdad radical: el océano y la ola. Cada alma es como una ola en un océano infinito. La ola parece separada, con su propio movimiento e identidad, pero nunca deja de ser océano. No puede existir fuera del océano. Es el océano expresándose como ola. Dios es el océano. Tú eres la ola. Pareces separado, pero estás hecho de materia de Dios. Te mueves con el movimiento de Dios. Existes dentro de la existencia de Dios. Cuando la ola se rompe y regresa al océano, no va a otro lugar. Simplemente recuerda lo que siempre fue. Pero esto es también la razón por la que Cayce reveló que nunca puedes estar separado de Dios. La separación es imposible. Puedes olvidar que eres el océano, pero no puedes dejar de serlo.
El infierno no es separación de Dios. Es la ilusión de separación mientras sigues siendo Dios que se ha olvidado de sí mismo. Un ministro llegó a Kaise, perturbado por esta enseñanza. Si todos somos Dios, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permitiría cosas terribles? La respuesta de Kaise fue profunda. Dios no permite el sufrimiento. Dios experimenta el sufrimiento a través de las partes de sí mismo que han olvidado lo que son. Cada dolor que sientes, Dios lo siente. Cada alegría que experimentas, Dios la experimenta. Tú eres la manera en que Dios sabe lo que es ser humano. Y aquí es donde la revelación de Kaise se vuelve aún más radical. Dios no es un ser que creó leyes. Dios es las leyes. Dios es la ley del amor, afirmó Kaise. No un ser que ordena amar, sino el amor mismo como fuerza, como principio, como realidad fundamental. No complaces o decepcionas al amor, igual que no complaces o decepcionas a la gravedad. Te alineas con ella o sufres las consecuencias de la desalineación. Esto transforma por completo la moralidad, el pecado, el juicio. No hay un Dios enojado castigándote por romper reglas. Solo existen las consecuencias naturales de actuar contra tu propia naturaleza, contra la ley fundamental del amor que eres. El pecado, explicó Kaise, es simplemente error. Es la ola intentando moverse contra el océano. Genera sufrimiento, no como castigo, sino como resultado natural. Tocar el fuego te quema no porque el fuego te juzgue, sino porque es su naturaleza quemar. Cuando hieres a otros, literalmente te hieres a ti mismo, porque solo hay una conciencia experimentándose a través de miles de perspectivas. Cuando amas a otros, te estás amando a ti mismo, y esto no es una metáfora, es metafísica. Por eso Cristo dijo, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», reveló Kaise, no tanto como a ti mismo, sino como a ti mismo, porque en lo más profundo son tú mismo, otra ola en el mismo océano, otra expresión del mismo Dios. Y sin embargo, Kaise fue más lejos. Como cristiano devoto, lo que descubrió sobre Cristo fue revolucionario. Cristo no era el único Hijo de Dios. Cristo fue la primera ola en recordar por completo que era el océano mientras seguía siendo una ola. El Cristo, dijo Kaise, es el patrón, el prototipo, el primero en lograr la conciencia divina total en forma humana. No el único hijo, sino el hermano mayor que muestra a las otras olas cómo recordar lo que son. Esto no disminuye a Cristo. Al contrario, revela su grandeza real. No vino para ser adorado como la excepción, sino para ser seguido como el ejemplo. Haréis cosas mayores que estas, dijo. ¿Por qué? Porque estás hecho de la misma substancia divina que Él. Cada alma, según Kaise, está destinada a alcanzar la conciencia crística, a recordar plenamente lo que es mientras aún está en forma física. Este es el propósito entero de la existencia. Dios conociéndose a sí mismo a través de experiencias infinitas y recordándose a sí mismo a través de esas mismas experiencias. Un teólogo desafió a Kaise. Esto suena a panteísmo. Dices que todo es Dios. Kaise respondió, no, no todo es Dios. Todo está en Dios. Es de Dios y ocurre a través de Dios. Dios es más que la suma de la creación, pero la creación existe dentro del ser de Dios. Igual que tus pensamientos existen dentro de tu mente, pero no constituyen toda tu mente. Mucha gente le decía, pero yo siento una relación personal con Dios, siento que algo más grande me ama. Y Kaise respondía, sí, porque lo infinito puede volverse personal. El océano puede enfocarse como una ola. El todo puede comunicarse con la parte. Puedes tener una relación personal con Dios porque Dios es la persona con la que estás teniendo la relación. Los dos lados de la conversación. Este es el gran misterio místico. Dios es absolutamente trascendente y absolutamente inmanente. Está más allá de todo, pero también dentro de todo. Tan distante como la estrella más lejana
y tan íntimo como tu próxima respiración. Cuando oras, dijo Kaise, no estás enviando un mensaje a través del espacio hacia una deidad distante. Estás alineando tu conciencia de ola con la conciencia de océano. Estás recordando lo que eres bajo lo que aparentas ser. Orar no cambia la mente de Dios, porque Dios no tiene una mente separada de todas las mentes. Orar cambia tu mente, alineándola con la mente divina que siempre ha sido tuya. ¿Por qué existe el mal entonces? ¿Por qué habría oscuridad en un universo donde todo es Dios? Esta pregunta la escuchó Kaise más que ninguna otra, y su respuesta transformó por completo la manera en que la humanidad entiende el sufrimiento. Dios no creó el mal, dijo Kaise. Dios creó el libre albedrío, y el libre albedrío creó la posibilidad del mal. Para que Dios pudiera conocerse plenamente, tenía que existir la posibilidad de no conocerse. La luz solo puede reconocerse como luz si existe la posibilidad de oscuridad. Cada alma recibió el don supremo, la libertad de olvidar lo que es. ¿Por qué? Porque recordar carecería de sentido si nunca hubieras olvidado. Regresar a casa no tendría alegría si nunca te hubieras ido. La reunión no tendría dulzura sin la experiencia previa de la separación. El mal, explicó Kaise, es simplemente el grado de olvido. Es la conciencia tan perdida en la ilusión de separación que ya no reconoce su origen divino. Hitler no era un demonio. Era Dios tan profundamente perdido en la ilusión de la separación que podía cometer atrocidades contra su propio ser. Esto no es excusar el mal, sino comprenderlo. El mal es amnesia espiritual severa. Es la ola creyendo que está separada y por encima de otras olas, sin reconocer que todas son el mismo océano. Pero aquí está la esperanza. Ningún alma puede permanecer perdida para siempre. Cada ola regresa eventualmente al océano. Cada hijo pródigo vuelve a casa. Puede tomar vidas, siglos, incluso eones, pero ninguna chispa de Dios puede quedar fuera de su propia naturaleza eternamente. El propósito de la existencia, por tanto, se vuelve claro. Dios se expresa, se fragmenta, se experimenta a sí mismo en la multiplicidad, y luego retorna a sí mismo lleno de experiencias, sabiduría y amor. Entonces, ¿por qué Dios haría algo así? ¿Por qué lo infinito elegiría convertirse en millones de perspectivas limitadas? ¿Por qué el océano querría convertirse en olas? Kaise recibió una respuesta tan hermosa como sorprendente. Dios deseaba experimentarse, sentirse, conocerse, amarse y ser amado. Pero, ¿cómo puede lo infinito experimentar algo cuando es todo? Solo fragmentándose, solo volviéndose finito, solo entrando en la ilusión de separación, podía conocerse a sí mismo desde nuevas perspectivas. Tú eres la manera en que Dios sabe lo que es ser humano. A través de tus ojos Dios ve. A través de tu dolor, Dios aprende compasión. A través de tu alegría, Dios experimenta felicidad. A través de tu amor, Dios sabe lo que es amar y ser amado. Esto no es un juego, advirtió Kaise. No es una prueba. No es un castigo. Es el modo en que Dios se conoce a sí mismo a través de la vida. Por eso cada vida es sagrada. No porque Dios la valore desde afuera, sino porque cada vida es literalmente Dios viviendo. Cada muerte es Dios experimentando transición. Cada nacimiento es Dios comenzando una nueva aventura en conciencia. Por eso el suicidio es trágico, explicó. No porque Dios lo castigue, sino porque es Dios interrumpiendo una experiencia que aún no ha terminado. Tarde o temprano, tendrá que regresar para completarla. ¿Y qué hay del cielo y el infierno? Si no existe un Dios separado juzgando, ¿qué ocurre después de la muerte? Las revelaciones de Kaise sobre el más allá sorprendieron incluso a los más religiosos. El cielo y el infierno no son lugares, son estados de conciencia, el grado en que recuerdas o te olvidas de tu verdadera naturaleza. El cielo es conciencia plenamente consciente de su divinidad, experimentando la unidad sin perder la individualidad. El infierno es conciencia completamente atrapada en la ilusión de separación, experimentando una soledad que no es real. Después de la muerte,
explicó Kaise, vas al nivel de conciencia que has cultivado. Lo semejante atrae a lo semejante. Quienes han vivido en amor encuentran mundos de amor. Quienes han vivido en miedo encuentran mundos de miedo, no como castigo, sino como consecuencia natural de su propio estado interior. Vas donde tu conciencia vibra. Pero aquí también hay esperanza. El infierno no es eterno, porque el olvido no es eterno. Ninguna alma puede permanecer eternamente lejos de su naturaleza divina. Cada ola, tarde o temprano, recuerda que es océano. Cada conciencia, por perdida que esté, eventualmente despierta. Puede tomar vidas enteras, pero Dios no pierde partes de sí mismo, y comprender lo que Dios realmente es transforma la oración por completo. No estás suplicando a un ser externo. No estás intentando cambiar la voluntad de alguien separado. Estás alineándote con tu verdadera naturaleza. La oración real, dijo Kaise, no es una petición, es un reconocimiento. Estás recordando el Dios dentro de ti. Estás recordando que no estás separado. Estás recordando que la fuerza que buscas ya es tuya. Cuando oras por sanación, no estás esperando que Dios intervenga. Estás activando la fuerza divina que ya existe dentro de ti. Cuando oras por guía, no estás esperando un mensaje externo. Estás silenciando el ego para oír tu propia sabiduría divina. Por eso las oraciones de gratitud son las más poderosas, porque reconocen lo que ya es. La gratitud alinea tu conciencia con la abundancia divina. La súplica refuerza la ilusión de carencia. La meditación, explicó Kaise, tampoco es un intento de alcanzar a Dios. Es el acto de reconocer que nunca has estado separado de Él. En la quietud profunda, la ola recuerda que es el océano. El límite se disuelve. Te experimentas tal como eres, infinito, eterno, divino. Esto no es alcanzar algo nuevo, es recordar algo antiguo. La paz que sientes en meditación no viene de afuera, es tu estado natural. Cuando dejas de crear turbulencia con pensamientos de separación, la serenidad emerge por sí sola. No es un premio. Es lo que eres cuando no estás pretendiendo ser otra cosa. Cada alma, dijo Kaise, debería meditar diariamente, no para complacer a Dios, sino para recordar que es Dios. No para ganarse la gracia, sino para reconocer que ya está hecha de gracia. Pero también advirtió, no medites para escapar de lo humano. Dios se hizo humano para experimentar lo humano. Meditas para llevar la conciencia divina a la experiencia humana, no para evadir la experiencia que Dios eligió tener a través de ti. En el centro de todo lo que Kaise descubrió sobre Dios había una verdad inmensa. Dios es amor. No que Dios ame, no que pueda amar, sino que Dios es amor. El amor no es una acción divina, es la naturaleza divina. Es la fuerza que sostiene los átomos, la energía que atrae a las almas, el impulso que hace que una madre arriesgue su vida por un hijo. Eso no es inspirado por Dios, eso es Dios en acción. Cuando amas, no estás obedeciendo un mandamiento, estás siendo Dios. Cuando perdonas, no estás ganando aprobación divina, estás expresando la naturaleza divina. Cuando sirves a otros, no estás complaciendo a Dios, estás siendo las manos de Dios en el mundo. Por eso el amor sana. Kaise reveló. El amor es la fuerza fundamental de la creación. Es más poderoso que cualquier enfermedad, cualquier karma, cualquier oscuridad, porque todo lo que existe está hecho de amor. Cuando amas a alguien, le recuerdas de qué está hecho. Entonces, ¿por qué olvidamos todo esto? ¿Por qué no despertamos cada mañana recordando que somos Dios en forma humana? Kaise explicó que el olvido es intencional. Sin olvido no hay experiencia humana. No habría crecimiento, descubrimiento, propósito, aventura. Si nacieras recordando que eres Dios, no podrías jugar el juego de ser humano. No podrías aprender lo que significa encontrar la luz después de caminar por la sombra. La amnesia espiritual no es un castigo, sino un diseño.
Es la puerta de entrada al viaje más grande que puede emprender la conciencia. El viaje de Dios, recordándose a sí mismo como Dios, dentro de un cuerpo humano. Cada alma, dijo Kaise, está en un camino, de la divinidad inconsciente a la humanidad consciente, hacia la divinidad consciente. Empiezas siendo Dios sin saberlo. Vives como humano buscando a Dios, y finalmente recuerdas que siempre lo fuiste. Este es el viaje del héroe representado millones de veces en millones de almas, cada una olvidando, buscando, recordando. Cada una forma única de que Dios se conozca a sí mismo. Kaise reveló algo que, en su tiempo, habría sido considerado herejía. La conciencia crística no es exclusiva de Jesús. Es el destino de toda alma. Jesús alcanzó la conciencia crística al recordar plenamente su naturaleza divina en forma humana. Tú estás llamado a hacer lo mismo. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. No estaba reclamando divinidad exclusiva, estaba demostrando divinidad inclusiva, mostrando lo que es posible cuando la ola recuerda totalmente que es océano sin dejar de ser ola. Este es el verdadero segundo advenimiento. No Cristo descendiendo del cielo, sino la conciencia crística despertando dentro de la humanidad. El retorno de Cristo no es externo, es interno, es tú recordando lo que eres. Cada milagro que realizó Cristo, dijo Kaise, tú también eres capaz de realizarlo, no porque seas igual a Jesús el hombre, sino porque tienes acceso a la misma conciencia divina que Él encarnó. La misma fuerza de Dios que fluyó a través de Él, fluye a través de ti. La diferencia no es naturaleza, es recuerdo. Él recordaba, tú estás recordando. Esto no destruye las religiones, las cumple, las expande. Cada religión, mostró Kaise, es un intento humano de recordar lo que somos. Cada una contiene fragmentos de verdad filtrados por cultura, época, lenguaje. No abandones tu religión, aconsejó Kaise. Compréndela más profundamente. Mira más allá de las metáforas para encontrar la verdad que intentan expresar. El cristianismo habla del Padre, el Hijo y el Espíritu, tres aspectos de la misma conciencia. El hinduismo muestra muchos dioses, las múltiples expresiones de lo divino. El budismo habla del vacío, el uno antes de convertirse en muchos. El Islam proclama la unidad absoluta, la imposibilidad de separación. Todo apunta al mismo océano. Y entonces, ¿cómo cambia tu vida al entender esto? Primero, dejas de temer a Dios. ¿Cómo puedes temer lo que eres? Segundo, dejas de suplicar. No suplicas a tus propias manos por aquello que ya puedes crear. Reconoces, aceptas y expresas tu naturaleza divina. Tercero, ves a los demás de forma distinta. Ese compañero difícil, ese extraño, ese ser amado, todos son expresiones del mismo ser. Cuarto, tomas responsabilidad. Si eres Dios experimentando esta perspectiva única, tus decisiones importan. Quinto, la muerte pierde su terror. ¿Cómo puede morir Dios? Cambias de forma, igual que una ola regresa al océano, pero no puedes dejar de existir. Aquí está lo que Kaise más quería que entendieras. El Dios que buscabas era el buscador mismo. La voz que escuchabas en la oración era tu propia voz divina. La presencia que anhelabas sentir era tu propia presencia eterna. No has estado solo, porque lo solo no existe. No has sido abandonado, porque Dios no puede abandonar partes de sí mismo. Y no has sido juzgado, porque Dios no juzga. Dios experimenta, Dios aprende, Dios ama. Eres la ola, eres el océano, eres Dios jugando a ser humano.